Apóstoles. El día de hoy vamos a estar reflexionando respecto del capítulo número 3, capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, así es de que vamos a poner en las manos de nuestro Señor nuevamente este tiempo de meditación. Espero que traigan su Biblia, si no, pues en la pantalla vamos a tener el pasaje desplegado. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de en esta mañana compartir tu palabra con mis hermanos. Te agradezco, Señor, porque tú me honras a través de esto. Señor mío, te quiero suplicar que tengas misericordia de mí y de cada uno de ellos, que abras por favor nuestras mentes y nuestros corazones y nos des la oportunidad de entender tu palabra, de manera que también podamos transmitirla de una manera clara y eficaz. Que nuestros ojos, nuestros oídos estén atentos a ti, Señor. También te suplico que por favor quites cualquier tipo de distracción para que podamos entender y aceptar tu palabra. Y Señor, también si hay algún pecado que tenemos oculto o descubierto, que tú lo perdones. Y que esto no sea un estorbo para poder aprender de ti, Señor, y de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy entonces estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Y nuestro hermano Alejandro nos va a colaborar con las lecturas. Vamos a ir viendo este pasaje. Comenzamos con el versículo 1 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, junto a la puerta llamada Hermosa. Había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, les dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Entonces tenemos aquí que a la hora novena, si tienen ustedes la versión Reina Valera de 1960, o a las 3 de la tarde, es la versión internacional, van a la hora de la oración, al tiempo de la oración, a la hora de la oración, Pedro y Juan. Es importante saber que el pueblo de Israel tenía una hora específica para orar, un día específico para orar. Hemos procurado también nosotros en esta congregación tener un día y una hora específica establecida también para tener tiempos de oración. Aprovechamos y les invitamos, los martes nos reunimos como iglesia, los que podemos, en diferentes casas para tener un tiempo de oración. Y también los miércoles por la mañana, bueno, ya sé que todavía no son los anuncios, pero pues aprovechando, los miércoles por la mañana, a las 9 de la mañana tenemos un tiempo de oración. Bueno, las mujeres tienen un tiempo especial de oración, desde que les animamos. Es importante saber que el pueblo de Israel tenía un día y una hora señalada específicamente para la oración. Y también cabe resaltar que Jacob, como ustedes saben, Pedro y Juan tienen hermanos de sangre, que interesantemente comparten con ellos el apostolado, el llamado de Dios para ser sus apóstoles. No obstante, cuando llega el tiempo de la oración, llama la atención que no va Jacobo y Juan, Pedro y Andrés a orar, sino que van Pedro y Juan. Algunas veces no necesariamente nuestra familia sanguínea o legal es la que nos acompaña necesariamente a esos tiempos de oración. No necesariamente tu compañero de oración a veces es tu esposo o tu esposa. Uno quisiera, pero de alguna manera nosotros sabemos y entendemos que Dios nos llama a ser una nueva familia, una familia espiritual. Y con esa familia espiritual tenemos tiempos especiales de oración. De esta manera, Pedro y Juan, siendo hermanos ahora en el Señor,
y estando unidos en el Señor, van juntos ahora. No va Pedro con su hermano ni Juan con su hermano de la carne, sino van ellos dos. Y llegan a esta puerta que se llama Hermosa, seguramente una puerta maravillosa del templo del Señor, físicamente hablando, visualmente hablando, y se encuentran ahí un hombre que desde nacimiento estaba lisiado. Nuestro Señor Jesús había hecho milagros sorprendentes con muchas personas. Bueno, por eso son milagros, ¿verdad? Porque son cosas que sorprenden, porque si no ya se llamarían diarios o cotidianos. Y aunque no estaba dentro del script, es bien importante saber que los milagros de Dios son eso. A veces queremos que la gloria de Dios se manifieste de una manera sorprendente, sobrenatural, fuera de lo cotidiano, cada día. No entendiendo que hay muchos milagros y que no necesariamente cada día habrá un milagro diferente, una cosa diferente, porque si no, no se llamarían milagros. Serían los diarios, los cotidianos, los de cada día. En fin, llegan a esta puerta y está en este lugar un hombre lisiado, un hombre al cual ustedes saben el pueblo de Israel procuraba, por lo menos en apariencia, guardar la ley, guardar la costumbre, hacer las cosas según ellos lo más recto y lo más correcto posible. Y en la puerta de este lugar, de este templo o iglesia, está una persona con necesidad y solicitando ayuda. Verdaderamente el templo o la iglesia o la casa de Dios es el lugar de refugio, es el lugar al cual nosotros en cualquier momento podemos acudir, y cualquier persona puede acudir buscando ayuda, buscando refugio, y espera tener algún tipo de ayuda. Lamentablemente también estamos rodeados de mucha gente estafadora, timadora, y no solo en la iglesia. Te subes al metro, te subes al pecero y muchas personas te dicen que se les murió la abuela, la tía, que está enferma, que está en el hospital, y de pronto se vuelve triste que nuestro corazón a veces se endurece un tanto por tantas personas que nos han timado, y no solo fuera de la iglesia, sino también personas que llegan a la iglesia con ciertas historias de las cuales pues de pronto no sabemos, solamente Dios sabe que si son verdaderas o no. Aquí hemos recibido a personas con hijas muertas, con familiares muy enfermos, pero que después no se vuelven a aparecer. Entonces creemos que tal vez solamente buscaban la estafa, y algunos la logran, aunque tal vez no tanta. En fin, el día de hoy nosotros tenemos que ser, por un lado, sensibles de corazón para ayudar a las personas necesitadas, pero por otro lado también nuestro Señor Jesús nos dice que tenemos que estar atentos y ser astutos. Tenemos que reconocer y tenemos que investigar un poquito de qué tanto lo que nos dice la persona es cierto o no. Debemos ayudar sin esperar recibir nada a cambio, sí, pero también tenemos que estar atentos de personas estafadoras, timadoras, que dicen, voy con los cristianos porque dicen que ayudan, entonces pues a ver ahí qué les saco, ¿no? Y más adelante vemos a Pedro, que nos dice aquí que Pedro va con Juan y este hombre les pide una limosna, una ayuda, y Pedro lo mira fijamente y le dice, míranos. Muchas veces las personas que piden ayuda, algunas veces están con la cabeza gacha o agachada. En el sur se dice agacha y aquí decimos agachada, es lo mismo. Pero Pedro le dice, mírame para que sepas quién soy y de quién viene la ayuda que tú vas a recibir. Es importante cuando nosotros ayudamos a alguien que la persona nos conozca, pero sobre todo que conozca a Dios. No solamente dar la ayuda, es importante que vean de quién viene la ayuda. Por supuesto de Dios, pero también de nosotros como un medio de Dios para dar ayuda a una persona en necesidad. Al decirle Pedro a este hombre, míranos, lo que quiere es tener la atención de esta persona. Es importante que cuando ayudamos a alguien, esa persona esté atenta, nos esté viendo.
Captar la atención de las personas es bien importante. Cuando tú ayudas a la persona es importante que la persona esté atenta, te esté viendo. Y en este caso Pedro llama la atención de esta persona, le dice, míranos. Y entonces el hombre ahora sí tiene la mirada fija en ellos y espera recibir una ayuda. Dice, bueno, a lo mejor volteaste, me pides que voltee, me vas a dar algo importante. Y verdaderamente algo importante y maravilloso es lo que iba a recibir este hombre. Avanzamos a los versículos 6 en adelante y escuchamos esto. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Llévate y anda, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. En aquel tiempo, al igual que el día de hoy, muchos de nosotros aquí a veces damos testimonio de la dificultad económica que hay en el país y específicamente la que tú tienes. Y algunas veces esto nos obstaculiza, nos frena para ayudar a alguien. Y este es un ejemplo bien hermoso de Pedro, porque Pedro dice, no tengo oro ni tengo plata. Y no dice que lo que quiero es romper la piñata. Dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Qué importante. Pedro da lo que tiene. Y tú y yo también podemos y debemos dar lo que tenemos. Algunas veces decimos, ay, es que no tengo dinero. Inclusive, y eso lo hemos comentado en más de una ocasión, se llega el tiempo de dar a tu diezmo, se llega el tiempo de dar tu ofrenda y ponemos como pretexto que no debería ser pretexto, que no tengo dinero o que no me alcanza. Más de una vez lo he comentado, hermano, menos te va a alcanzar. Porque cada vez estamos disminuyendo de algo que es un mandato del Señor, que es dar nuestro diezmo, nuestro 10% de lo que Dios pone en nuestras manos. Y no lo damos. Y nos quedamos no solamente con el 90% que Dios nos permite tener, sino vamos hasta el 97, 98, 99, o a veces hasta el 100%, cosa que es verdaderamente terrible que hagamos. Pero en Pedro tenemos un ejemplo de algo importante. Ok, tú puedes decir, mira, dinero no tengo. Bueno, pero ¿qué tienes? Algo debes tener. Tienes manos, tienes pies, tienes tu cuerpo. Bueno, Señor, discúlpame porque fui un necio y en esta semana, en esta quincena, en este mes, no guardé para dar mis diezmos, mis ofrendas. Pero Señor, voy a limpiar la iglesia, voy a ver qué está roto o qué está en mal estado para colaborar, voy a ofrecer mis servicios. Eso es algo que sí podemos hacer, todos. A Dios gracias, no tenemos aquí a personas lisiadas. Bueno, tenemos a una actualmente con una lastimadura de la mano, pero en un momentito hablaremos de eso. Finalmente, sí tenemos algo que dar a Dios. Siempre hay algo que podemos dar a Dios. No tienes dinero, pero tienes tiempo. Tienes manos, tienes pies, tienes ojos. Tienes mucho que dar a Dios. Y entonces aquí Pedro le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces tenemos aquí el gran poder de Dios a través de su Espíritu Santo depositado en Pedro y en Juan, y que es usado para la gloria de Dios. Tú no tienes tal vez dinero, yo creo que sí, pero vamos a suponer que no tienes dinero, pero mi hermana, tienes exactamente el mismo poder, tal vez no manifestado de la misma manera, pero el mismo poder que tenía Juan y que tenía Pedro. ¿Por qué? Porque si tú has aceptado a Cristo como tu único Dios y suficiente Salvador, tienes al Espíritu Santo. Entonces, el mismo poder que tenía Pedro, tú lo tienes. Tú tienes el poder para ayudar a las personas.
yo también. Entonces decimos, no tengo oro, no tengo plata, tengo al Espíritu y no te lo doy. O algunas veces tienes dinero, tienes tiempo, tienes manos, tienes el Espíritu, y de cualquier forma no damos nada. No damos ni tiempo, no damos una palabra de ánimo, no, nada. Qué cosa tan terrible, qué cosa tan terrible que nada demos de todo lo que Dios nos da. Nada damos. Y entonces este hombre que recibe la sanidad, en ese momento se levanta y anda. Se levanta y anda porque ha sido levantado de ese lugar en el cual estuvo postrado por tanto tiempo. Se levanta y anda, y es algo que nuevamente lo voy a decir más adelante que tenemos que hacer. El Señor te ha levantado a ti y me ha levantado a mí, pero no para que otra vez estemos ahí tumbados, sino para levantarnos y andar en el camino de Dios, ir por la vereda que Él nos ha marcado. Qué terrible es, imagínate a una persona que fue lisiada, dale gracias a Dios porque tú tienes tu cuerpo completo, pero imagínate a una persona, de pronto se viene el tiempo del Teletón y 9/9 y todas esas cosas, y tú ves a una cantidad de personas ahí en la tele, un montonal de personas enfermas, y ni siquiera hace falta ver la tele. Sale a la calle y aquí pasa una chica, esa hermana que vive por allá en una silla de ruedas. Tiene más de 20 años. Yo te podría asegurar que si en este momento esta niña recibe el don de la sanidad, difícilmente tú al día siguiente la vas a ver otra vez en la silla de ruedas. Es más, ¿tú qué pensarías de una muchacha a la cual Dios le da la salud y al día siguiente la ves en la silla de ruedas? ¿Qué piensas de ella? Terrible, ¿no? O con muletas. Y al otro día con muletas. ¿Tú qué piensas de ella? Imagínate que estoy ciego y ando con mi perro o con un bastón y Dios me da la vista. Y ese día, o en una semana, o en un mes, o en un año, me vuelves a ver ahí con mi bastón. ¿Tú qué pensarías de mí? Pero ya tengo ojos y ya veo. Y esa muchacha ya puede caminar, pero está otra vez en la silla de ruedas. Terrible y lamentable es que a ti y a mí Dios ya nos ha levantado. Y muchos de nosotros queremos estar ahí tumbados. ¿Por qué? Tal vez nunca habías pensado en eso, o tal vez lo has pensado, pero Dios te dio la salud. Pero ¿por qué quieres vivir como un lisiado si lisiado no es? ¿Por qué? Es inexplicable. Es inexplicable. Sería absurdo ver a una persona y yo no sé, a lo mejor le digas, oye, pero ¿qué te pasa? Levántate de esa silla y camina. Bota tu bastón y bota tu perro y ve, Dios te ha abierto los ojos, ¿por qué no los usas? ¿Por qué? Y tú y yo espiritualmente estamos a veces igual. Te parecieron ridículos mis ejemplos, pero verdaderamente tú y yo a veces actuamos así, ridículamente. Nos comportamos como lisiados, como enfermos, como cojos. Cuando tú y yo venimos a la presencia de Dios, Dios nos sana de nuestras enfermedades, porque por sus llagas fuimos todos sanados. Y a pesar de tener el pie derecho, ese pie del cual tú y yo cojeábamos, e íbamos por el mundo pecando, y el Señor nos endereza, y seguimos andando igual, y dice el Señor, bueno, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué?
En este momento, este hombre, dice aquí, al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Tú y yo tenemos que cobrar fuerza. Y de un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Y luego entra con ellos en el templo, con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Hay personas a las cuales Dios manifiesta su poder y se levantan y dicen, bueno, gracias a Dios. Pero no es lo que hace este hombre. Este hombre hace lo que tiene que hacer, se levanta y usa aquello que Dios le dio. Se levanta, se pone de pie, salta y alaba a Dios. Si tú y yo hemos sido sacados de algún pecado, porque tal vez lisiados no estamos, pero atrapados del pecado sí. Tenemos que levantarnos, saltar, brincar y alabar a Dios y decir, Señor, yo adulteraba, ya no. Yo era un borracho, ya no. Era un fumador, ya no. Era un comedor compulsivo, ya no. En el momento de que venían mis angustias, le entraba duro a la tortilla, ¿no? Ya no. El Señor te ha librado de tantas cosas. A lo mejor te has dado cuenta, a lo mejor te levantaste, a lo mejor sigues ahí tumbado a pesar de que Dios ya te sanó los pies. Y entonces Él viene junto con ellos, saltando y alabando a Dios. Algo que es bien importante es cuando tú y yo compartimos una bendición con aquellos que no conocen a Dios, lo que tiene que dar como resultado es que ellos también entren por este templo o por cualquier otro, finalmente no tiene que ser obligatoriamente aquí, para que vayan, alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Tú y yo tenemos que llevar a las personas a eso. Das una bendición, invítalos a la iglesia. Qué terrible, recibes una bendición, ¿y cuándo vas a la iglesia? No, nuevamente nos seguimos comportando como lisiados, como si no tuviéramos pies, hermanos. ¿Qué pasa? Y entonces lo reconocen como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna. Y entonces, ¿qué? Se llenan de admiración y de asombro. Cuando Dios obra en la vida de una persona, tú y yo nos tenemos que llenar de asombro. Pero es terrible que tal vez no estemos preparados. Tenemos que estar preparados y mi hermano, yo te animo a que te prepares. Será un gusto de pronto ver aquí un desfile de prostitutas entrando a la iglesia o de rateros. Porque no vamos a hacer una iglesia especial para los rateros o para las prostitutas. Y entonces ver a una muchacha o a una ex homosexual, ¿no? Oye, qué bueno. ¿Y por qué entra este hombre o esta mujer así? Porque él era igual que él. Alguien que no le funcionaba una parte del cerebro, una parte de las ideas, una parte de su cuerpo, lo usaba para el mal y ahora viene ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. No debe pasar que cuando tú ves a una persona fumadora o tomadora digas, ay, tú hazte para allá porque eras una fumadora o tomadora o bebedora o yo qué sé. Es decir, qué bueno que vienes, porque aquí es donde tienes que estar, en el hospital para recibir tu tratamiento antidrogas. Y en aquel tiempo el pueblo de Israel se asombra, porque ven entrar a un hombre antes enfermo. Y tú y yo nos tendríamos que asombrar porque deberíamos de decir, ¿y dónde están los enfermos que no llegan? Tal vez será que tú y yo no estamos cumpliendo con el propósito para el cual Dios nos creó y Dios nos llamó. Porque es importante ir por los enfermos, no por los sanos. No nos interesa llenar esta iglesia con personas que ya son cristianas. No nos interesa traer a personas de otras congregaciones. Una de las cosas que yo les digo a las personas, y te digo a ti, si tú sabes que una persona se congrega en un lugar, dile, sé fiel y no dejes de ir a donde vas. No lo invites a que venga aquí no lo queremos. Perdón. Tiene que estar en su congregación. Ahora que si por motivos de distancia, de economía, de
le queda 3, 4, 5 horas su iglesia y se tiene que mover de casa. Bueno, no es porque quiere, sino simplemente es más conveniente que esté en una iglesia cercana para que sirva a otros y sea servido de ellos también. Y entonces, a estos que no conocen de Dios, qué importante y qué es necesario compartirles de Dios. ¿Para qué? Para que también vengan a alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque para eso Dios hace cosas hermosas. Versículo 11 en adelante. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. El recibir una bendición nos acerca a veces a las personas que son instrumentos de Dios. No es esto del todo malo, pero tenemos que tener cuidado, porque tal vez esa cercanía que tú puedes tener se puede ensuciar de carnalidad. Recibes la bendición de una persona que Dios usó como su instrumento, qué bueno. Pero ¿qué pasa después? Te tienes que dirigir hacia Dios, no hacia la persona de la cual recibes una bendición, porque esa persona solamente es un instrumento de Dios para que tú recibas la bendición. Esa persona no es Dios. Y tú y yo no somos Dios. Ayudamos a alguna persona, sí, ¿por qué? Porque Dios pone en nuestras manos esa posibilidad. Pero finalmente, ¿qué? Dice la Escritura, ¿qué puedo decir que tengo si finalmente todo lo que tengo lo he recibido? ¿Qué tengo que no haya yo recibido? Todo lo que yo tengo lo he recibido. De pronto, en casa me dicen, oye, gracias por esto, por algo. Finalmente, lo que yo te doy, pues también lo recibí. ¿Qué tienes que sea tuyo en este mundo y en esta tierra? En realidad nada. Todo lo que tú tienes, lo has recibido. Pero algunas veces no entendemos esto. ¿Y por qué a veces no recibimos más? Porque tenemos las manos apretadas. Y trabajamos solamente para nosotros. Nos preocupamos solamente por nuestra propia persona, por nuestra propia casa. Pero no pensamos en los demás. ¿Quieres tener más? Abre las manos. Para que recibas bendición tienes que tener las manos abiertas. Mientras no tengas las manos cerradas y te aferres a las personas y te aferres a las cosas, no recibirás más. No recibirás más. Y entonces, nuevamente, si en algún momento has recibido ayuda de algún hermano o hermana, qué bueno que te acerques a él, pero no te aferres a él, porque esa persona no es Dios. Si en algún momento yo te puedo dar alguna ayuda, no te aferres a mí, yo no soy Dios, solamente soy un instrumento de Dios. Pero algo importante que vemos aquí en Pedro es que aprovecha esta oportunidad de bendecir a alguien. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio. Todas las cosas o todas las oportunidades que Dios te da para ayudar a alguien tienen que ser oportunidades para compartir el Evangelio. Eso es lo que hace Pedro. Le ayuda a alguien y no solamente le ayuda, le comparte el Evangelio. Eso es importante. El buen sembrador prepara la tierra. No solamente avienta las semillas. Les he comentado mucho respecto de la parábola del sembrador. Es más difícil que un pájaro se ponga a rascar la tierra para sacar una semilla que simplemente la tome de encima. Los pájaros difícilmente se ponen a rascar. No digo que no lo hagan, difícilmente rascan. Lo primero que se comen es lo que está por encima. Para que los pájaros no coman la semilla, hay que preparar la tierra, hay que rascar, hay que meter la semilla, hay que cubrirla. De esa manera, los pájaros no se llevan la semilla.
En este momento, Pedro aprovecha una oportunidad de bendecir a alguien para compartir el Evangelio, prepara la tierra, prepara el corazón de este hombre, y ya que su corazón está preparado, entonces viene la semilla. Y no solamente en él, sino en muchas personas. Pedro, vemos aquí, no se atribuye el milagro, pero muchas personas le siguen aún el día de hoy atribuyendo milagros a Pedro, a Juan, a Judas, a quien sea. Pero Pedro dice, ¿por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Nosotros no hicimos nada. Pedro mismo lo dice. Este es un muy buen pasaje. Si tú conoces a personas idólatras, este es un muy buen pasaje para compartir. Hechos 3, versículo 12. Yo no lo hice, fue Dios. ¿Por qué me atribuyen a mí esto? Esto no viene de mi mano, yo solamente soy el instrumento. Y tenemos que entender que los instrumentos de Dios no tienen que ser ídolos. Aquí de pronto tuvimos un tiempo el San Rod, ¿no? San Rodrigo, ¿no? Y de pronto veíamos a muchas personas, para acá, de pronto ya era el ídolo, ¿no? El San Rod. Debemos tener cuidado con el hermano Rod, con Rolando, con cualquier hermano que comparte la palabra de Dios, con Jaime, con algunos otros que han colaborado en esta iglesia conmigo. Ten cuidado de que yo no sea tu ídolo. Solamente soy tu hermano, soy el instrumento de Dios. Si en algún momento pudieras recibir alguna ayuda de mi parte, en realidad no es de mí, sino viene de Dios. Nada más pasa por mis manos, pero todo viene de Dios. Más adelante, aquí, Pedro comienza ahora sí a compartir el Evangelio, y cuando estas personas se asombran, este es el momento para compartir el Evangelio. ¿Cómo es que Pedro hace sensible al paralítico y a todas las personas que están ahí? A través de una ayuda. El hacer algo por las personas te da una oportunidad especial de compartir el Evangelio. Haces algo por alguien y entonces ese es un buen momento. Oye, gracias a Dios, mira, Dios puso esto en mi corazón, Dios puso esto en mis manos. Recibe esto de parte de Dios. E inmediatamente después de esto viene aquí este punto en el cual dice: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Es interesante cómo aquí a Jesús no le llama hijo, sino le llama siervo. Quiere Pedro hacer notorio que las personas sepan que Jesús fue y es todavía un siervo de Dios a pesar de ser su hijo. Jesús es el siervo de Dios, a quienes ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque Pilato ya quería soltarlo, pero ustedes lo rechazaron. Versículo 14. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se encontrara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Primero, respecto del pasaje, dice aquí Pedro: ustedes rechazaron al santo y justo, ustedes prefirieron a un asesino, ustedes mataron al autor de la vida. Nosotros vimos cómo ustedes lo mataron, pero no solo quedó ahí muerto, fue resucitado. Entonces aquí Pedro les hace conciencia: ustedes hicieron todo eso, ustedes lo vieron morir y ustedes lo vieron resucitar. Les está hablando algo que esas personas vieron. Y ahora están viendo a un hombre sanado y les dice: ustedes están viendo, ustedes han visto todo, han sido testigos de aquello y ahora han sido testigos de este nuevo milagro. Y ahora, trayendo un poquito de esto a nuestra vida, ellos rechazaron al autor de la vida y prefirieron a un asesino.
Y en cierta forma esto es la vida del hombre. Rechazar a Dios y preferir otra cosa. Rechazamos a Dios y preferimos a lo mejor la pachanga. Rechazamos a Dios y preferimos alcoholizarnos. Rechazamos a Dios y preferimos robar. Rechazamos a Dios y preferimos a nuestra propia familia, tal vez, a nuestra esposa o hijos. Es la naturaleza del hombre. Rechazo a Dios. Prefiero mi casa, prefiero la ropa, prefiero lavar los trastes. Oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Es que tengo mucha ropa que lavar. Rechazas a Dios y prefieres a tu ropa. Como si la ropa te fuera a dar la vida eterna. Como si la ropa fuera eterna. Rechazas a Dios y prefieres limpiar el piso. Como si el piso te diera vida. Rechazamos a Dios de una u otra manera. Y preferimos lo que no conviene. Y nuevamente, ¿a qué lleva Pedro todo? A darle la gloria a Dios. Dice aquí, por la fe en ¿quién? En Jesús. Él restableció a ese hombre y más adelante, en esta misma parte dice, por medio de esta fe, por medio de Jesús, ha sido sanado por completo. Entonces, la fe fue de Jesús, el poder vino de Jesús. Pedro lleva todo hacia Jesús, lleva la gloria y la honra a Jesús. Cada vez que alguien nos da las gracias, tenemos que decir gracias a Dios y no quedarnos con la gloria, porque si no, a veces no solamente robamos los diezmos, sino algo igual o peor, nos robamos también la gloria de Dios. Ay, sí, a Dios sea la gloria, pero cada vez que tú haces algo te dicen, oye, ¿por qué no me dieron las gracias? ¿Por qué no me pasaron al frente para aplaudirme? Si ya hice tal vez esto o aquello por la iglesia, o tal vez ya doné 1 o 2 o 10 sillas, ¿por qué no me dicen gracias? Porque no necesariamente nos tienen que dar a nosotros las gracias, porque las gracias son para Dios. Por supuesto, cuando a ti te dan gracias, tú las recibes, pero se las entregas a Jesús. Dices, recibo tus gracias, gracias a Dios. Recibo tu agradecimiento y después se lo paso a Él. Como la pelota, es un pase, ¿no? Versículo 17. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepítanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es interesante, ¿no? Tenemos aquí que les dice Pedro, varones israelitas. Varones israelitas, ustedes rechazaron a Dios, ustedes rechazaron al Santo, ustedes. Y cuando llegamos a esta parte les dice hermanos. Primero les dice varones y ahora les dice hermanos. Puede ser por 2 razones. Una, porque él es israelita. Y 2, porque él también rechazó a Jesucristo. Finalmente esto es algo importante para Pedro. Y por lo tanto Pedro se identifica con todas estas personas que rechazan a Cristo. Porque Pedro mismo también lo rechazó. Tú y yo, es cierto, en más de una ocasión hemos rechazado al Santo y al Justo. Pero finalmente no por eso las vamos a cortar contigo. Y te seguimos diciendo, hermanos, igual tú a mí. Día con día clamo la misericordia de Dios para no caer en pecado.
pero más de un siervo de Dios, líder de alguna iglesia, ha caído en pecado. Espero que Dios me libre, pero no estoy exento de caer en pecado igual. Tengo las mismas tentaciones igual que tú. Jesús fue más tentado que yo y que todos nosotros. Jesús dice en la Escritura que fue tentado en todo, pero no pecó. Tú y yo somos tentados cada día y tenemos que clamar a la misericordia de Dios para no caer en tentación y en pecado. Y aquí Pedro les llama hermanos. Acepta su condición de pecador y acepta que él en algún momento también rechazó a Dios y rechazó a Jesucristo. Y Pedro los lleva primero a hacerse conscientes de su pecado. Eso es algo importante porque aquí Pedro nos da una gran lección en este capítulo 3 de cómo evangelizar. Todo el capítulo 3 habla de cómo puedes evangelizar a una persona. Pedro no dice, no, pues mira, no te preocupes, no hay problema, pues todos lo hacemos. No. Pedro es muy claro y les dice, ustedes mataron a Jesucristo. Ustedes rechazaron a Dios. Ustedes prefirieron al asesino. Prefirieron al asesino en vez de al dador de vida. Ustedes lo prefirieron. Pedro está haciendo sensibles a las personas a su pecado. Cuando tú y yo evangelizamos, es una cosa que tenemos que dejar a las personas bien claras. Son pecadores. Son pecadores. No les digas que son pecadores porque ya no te van a querer escuchar. Hermano, de eso se trata. Tenemos que hacer a las personas conscientes de su pecado. ¿Por qué? Porque entre tanto la persona no esté consciente de su pecado, no va a haber la necesidad de un redentor. Si tú y yo no tenemos la necesidad de un redentor, entonces a veces el tenerlo supuestamente todo hace que las personas sean insensibles a Dios porque según ellos tienen todo. Entonces, ¿para qué quiero a Dios? ¿Para qué quiero a Dios si tengo mi BMW? ¿Para qué quiero a Dios si tengo mi casa? ¿Para qué quiero a Dios si tengo trabajo? ¿Para qué quiero a Dios si tengo salud? ¿Para qué quiero a Dios si mis hijos van muy bien en la escuela? ¿Para qué quiero a Dios si mi casa está limpia? ¿Para qué quiero a Dios? Pero Pedro hace a las personas conscientes y sensibles de su pecado. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Posiblemente vayas muy bien en la escuela, posiblemente tus hijos vayan muy bien en la escuela, posiblemente tienes un matrimonio bien, posiblemente puedes aparentemente y según el mundo no tener pecados, pero el más grande de todos es rechazar a Dios. No hay pecado más grande que ese. Un muchacho puede ir bien en la escuela, puede hacer su cuarto limpio, puede tener su ropa limpia, pero si ese muchacho que se dice que supuestamente es tu hijo no te quiere ni ver, no te habla, te aplica la ley del hielo, ¿de qué te sirve que ese muchacho vaya con 10 en la escuela y que tenga un título colgado en la pared si nunca te habla? Imagínate que tu hijo en la vida te habla, nunca te habla. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Gozoso? Dices, este es mi hijo. Y entonces cuando tú dices, este es mi hijo, ¿qué es lo que ver? ¿Cómo te sentirías que esa persona te hiciera eso? Eso es lo que tú y yo le hacemos a Dios. No importa que vayamos con 10 en la escuela y que tengamos nuestro cuarto ordenado. Si no reconocemos a Dios como nuestro Dios, no hay pecado más grande. No hay cosa más terrible que esa. Y aquí nuevamente les dice Pedro, ¿te acuerdas Jesucristo cuando estuvo en la cruz que dijo, Padre mío, perdónanos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Y aquí Pedro les recuerda lo que Jesús les dijo antes en la cruz. ¿Pero qué? Yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Eran ignorantes. ¿Pero qué?
Pero finalmente se hizo la voluntad de Dios, porque Dios ya había dicho desde antes que iba a mandar a un redentor, a alguien que pagara por sus pecados y por los míos. Ya lo envió. Y ahora les dice, por lo tanto, ¿para qué? Para que sus pecados sean borrados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Dos cosas importantes les dice aquí Pedro. Después de hacer la primera, que es que hacer a la persona consciente de su pecado, segunda cosa, arrepentirse. Pero la cosa no tiene que quedar ahí. No es entristecerse, no es llorar, es cambiar el rumbo. ¿Y qué? Corregir el rumbo y ya no, es corregir el rumbo y volverse a Dios. Son las dos cosas. Entonces, para compartir el Evangelio primeramente, aprovecha cualquier oportunidad. Segundo, haz consciente a la persona de su pecado. Una vez que la persona está consciente, muéstrale que hay un camino, es el arrepentimiento. Inmediatamente después, que la persona vaya a Dios, que vuelva a Dios, que vea a Dios, que acepte a Dios. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Para qué? O sea, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. Te encuentras con personas tantas atribuladas, llenas de dolores, llenas de angustias, llenas de preocupaciones, llenas de traumas, que porque si su tío o su papá o su mamá los violó cuando eran niños, que porque si les robaron, que si no tienen dinero suficiente para el gasto, que por, yo qué sé. Vendrá un tiempo de descanso. Pero ese tiempo de descanso no viene, ¿por qué? Porque no somos conscientes de nuestro pecado, porque no nos arrepentimos, porque seguimos teniendo a nuestros ídolos. Y no solamente una figurita puesta en la pared de la casa, sino la misma casa. Los mismos hijos siguen siendo nuestros ídolos. Los frijoles y los trastes siguen siendo nuestros ídolos. El coche sigue siendo el ídolo. Y de pronto acaricio más al coche que a mi esposa. Le compro más accesorios al coche que a la esposa, ¿no? Pero no solo eso. Le compro más coches al coche, más accesorios al coche que accesorios a la iglesia. Llega el día del cumpleaños y todo el mundo se regala, pero a Dios no le regala nada. Y de pronto viene la discusión de algunos, porque algunos puede decir, ay, es que ese día no fue la fecha. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tú qué preferirías? Recientemente estaba platicando con unos hermanos. ¿Tú qué preferirías? ¿Que te celebraran tu cumpleaños aunque no fuera la fecha? ¿O que nunca te lo festejen? Pues que me lo festejen, no importa que no sea el día, pero que me ganen. Porque a ti y a mí nos gusta eso. Y de pronto, grupos religiosos se ponen a pelear por puras tonterías. Que si es el 24, que si es en mayo, que si es en junio, que si es en septiembre. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué si fue en septiembre, o fue en julio, o fue en agosto? Es decir, como no sé qué día es, no le festejo nada. Qué terrible que de pronto venga tu hijo o tu hija y te diga, mira mamá, como no sé qué día naciste, mejor ni te felicito. Felicítalo al que no sabía. Felicitemos a Dios. Porque vio a su Hijo Jesucristo para encarnarse y hacerse. Porque es terrible que de pronto denominaciones y grupos se sienten ahí a discutir cosas vanas. Pura tontería. Y no reconocemos al autor de la vida. Y regresamos a nuestra escritura y nos dice la escritura, ustedes lo hicieron por ignorancia, ¿pero qué? Pero de esta manera Dios cumplió todo lo que había anunciado por medio de todos los profetas. Entonces aquí encontramos una cosa, todos los profetas hablaban de Jesucristo, todos de alguna u otra manera lo mencionan. El pueblo de Israel tenía que saber y sabía que Jesucristo vendría. Versículo 21. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas,
como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Qué cosa tan tremenda. A lo mejor tú lo habías visto, a lo mejor no. El pueblo de Israel y muchos judíos el día de hoy siguen rechazando a Jesucristo. Para mis hermanas y hermanos que les encanta, y eso me gusta que sean bien estudiosos, tomar nota, en Levítico capítulo 2 y en Deuteronomio capítulo 18 están estas referencias de Moisés. ¿Sí? Deuteronomio 2 Deuteronomio 18 y Levítico 2, ahí se encuentra. El pueblo de Israel rechaza a Jesucristo porque dicen: es que Moisés, San Moisés, ¿no? Pero el mismo Moisés dijo, porque Dios le dijo a él, que enviaría a un profeta. Dice: un profeta como yo, presten atención a todo lo que les diga, porque el que no le haga caso será eliminado del pueblo. Ándale. ¿Eso quién lo dijo? Moisés. El pueblo de Israel tiene tanto respeto y reverencia por Moisés, por la ley que Moisés dijo, pero ¿y por qué no escuchan esto? ¿Quién lo dijo? Moisés. Si conoces a personas israelitas o judías que rechazan a Jesucristo, dile: mira, aquí dice. Y ya todo se cumplió en Jesucristo, todas las profecías fueron cumplidas en Cristo Jesús. No lo rechaces. Aquellos lo rechazaron y lo crucificaron. El día de hoy no lo rechaces. Y también tenemos en esta porción de la Escritura la promesa de la segunda venida en carne y espíritu de Jesucristo. Otra vez, de pronto personas se sientan: es que Jesucristo no vino una vez, que ya ha venido 3, que ya ha venido 10, y que es cierto. Es cierto. Jesucristo ya vino a esta tierra en más de una ocasión en espíritu. No solo eso, Él está aquí, en espíritu. Pero en carne y espíritu solamente ha venido una vez y vendrá una segunda. Cuando se dice de la segunda venida, se dice de la segunda en carne y espíritu. Porque en efecto Él vino con Abraham. Porque, bueno, hay otras apariciones de nuestro Señor Jesucristo, no las vamos a mencionar ahorita, sino me da como para 3 predicaciones más. Entonces, aquí qué importante es que Él les hace conscientes de quién es Jesucristo. Parte final. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Qué cosa tan tremenda, ¿no? La que dice aquí Pedro. Dios nuestro Señor escogió de una manera bien especial, bien hermosa al pueblo de Israel. Un pueblo en efecto infiel, un pueblo en efecto muchas veces idólatra, un pueblo, bueno, podríamos hablar muchas cosas en contra del pueblo de Israel, pero finalmente Dios es fiel y Dios cumple sus promesas y Dios tiene un amor especial por Israel. Y hace un momentito Pedro mencionaba a Abraham y aquí nuevamente lo menciona. El pueblo de Israel es escogido para ser primero en muchas cosas. Hay que tener cuidado porque de pronto también en algunos grupos, en algunas denominaciones, rechazan a los israelitas, a los judíos, los ven mal, así: ay, los judíos, los ven. Cuidado, realmente cuidado con hablar mal de los judíos. Jesucristo fue judío. Ay, es que pareces judío. Cuidado. Dios tiene un amor especial por el pueblo de Israel y un amor muy especial por la tribu de Judá.
Y ellos han tenido privilegios hermosos y especiales. Desde Abraham, desde el abuelito de Israel. Porque a Abraham le fue dicho, en ti serán benditas todas las naciones del mundo. Y nosotros hemos recibido esa promesa gracias a que Dios prometió eso a Abraham, al cual se le llama Padre de la Fe. Tú y yo hemos recibido esa hermosa promesa de ser benditos. Pero qué privilegio ha tenido el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que en el pueblo de Israel se cumpliera esa promesa. Para que del pueblo de Israel naciera Judá. Para que de Judá viniera el Mesías, viniera David y posteriormente el Mesías. Qué privilegio de ser la nación más rica y más poderosa del mundo en su tiempo. Qué privilegio para ellos que todos los profetas son de Israel, todos. Los falsos, esos son de otro sabor y de otro color y de otra nacionalidad, de otro apellido, ¿no? Pero los profetas verdaderos son de Israel. Y no solo eso, Jesucristo se hizo carne en el pueblo de Israel, de la tribu de Judá. El Señor Jesús les dijo, primeramente compartan el Evangelio en Jerusalén, la capital del reino del sur, y luego en Samaria, la capital del reino del norte. Y con eso Dios estaba cubriendo a toda la nación de Israel, y después de ahí váyanse a los demás lugares y lleguen hasta Iztapaluca. Pero primero Israel. Entonces Israel ha sido seleccionado por Dios para ser primero el todo. Israel tuvo el gran privilegio y el gran honor que el Hijo de Jesucristo pisara esa tierra en carne. Y entonces, ya finalmente, nos dice aquí, cuando Dios resucitó a su siervo, y nuevamente le llama siervo, porque Jesucristo sirvió a su Padre, es su Hijo, pero también es un siervo. ¿Te das cuenta cómo aquí Pedro lo llama siervo más de una ocasión? Jesucristo, siervo de Dios. Y no le llama el Cristo, le llama siervo y le llama Jesús. Pero como los israelitas saben perfectamente que todo apunta a Cristo, al escogido, al ungido, Él es. Termina esta parte diciendo Pedro, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición. ¿De qué? De que cada uno se convierta de sus maldades. Ok, empezó allá, pero ya llegó a ti, ya llegó aquí. Y Él también te ha dado esa misma bendición que les dio a ellos, que te conviertas de tus maldades. Dios ya te perdonó a través de la sangre de Cristo, y cuando tú y yo compartimos del Evangelio, siempre tenemos que llevar a eso a las personas. Ok, ya fuiste consciente de tus pecados, ya sabes qué es lo que Jesucristo hizo, ya sabes que te tienes que arrepentir, que te tiene que doler, que tienes que cambiar el rumbo, que tienes que reconocer a Dios. Arrepiéntete de tus maldades, que te duela hacer lo malo. Continúa abundando Pedro, ¿y para qué? Para llevarlos a decir, ya deja de hacer lo malo, deja de hacer lo malo, porque no todo termina en que la persona venga y en 2 minutos le compartas el Evangelio mal compartido y que haga una oración. No, la cosa no termina ahí. Tenemos que seguir instando, invitando a las personas para que dejen de hacer lo malo delante de Dios, todo lo que le desagrada a Dios. Gracias porque fueron pacientes y sé que me tardé un poquito más. Vamos a quitar esa costumbre, ¿verdad? Para agilizar más, pero bueno, vamos a darle gracias a Dios por esto y vamos a ver. Amado Señor, te doy gracias por este día, por la vida que nos das, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra.
Te suplico, por favor, Señor, que nos ayudes cada vez a hacer, a cumplir nuestra obligación de compartir tu evangelio a toda criatura, Señor. Ayúdanos, por favor, también, no solamente a compartir, sino también a arrepentirnos y cambiar de nuestras maldades, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo y nuevamente gracias por la vida de Jesucristo. Gracias porque Él se encarnó, murió y resucitó por nuestros pecados. Gracias por la oportunidad que nos da. Y gracias porque ahora le podemos llamar hermano y a ti, Padre. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén.